Pancho, gracias por la invitación. El jefe de gabinete dice, nos vamos a pegar un porrazo. ¿Nos vamos a pegar un porrazo? Bueno, es una declaración, a mi juicio, desafortunada en términos de que el jefe de gabinete debería... ¿Por lo sincera? Yo creo que es un sincericidio en algún punto, ¿no? Lo que ha hecho el jefe de gabinete, reconocer que el gobierno se ha ido metiendo en una crisis de la cual le cuesta salir. Y yo creo que esa crisis comienza cuando el transatlántico pone rumbo al iceberg en el mes de marzo, cuando el presidente... En marzo. Sí, yo creo que ahí el presidente decide aplicar una cuarentena muy dura y muy prolongada, que hubiese sido muy difícil de financiar en las economías más ricas del planeta, que han hecho esfuerzos fiscales enormes para mantener sus economías a flote en medio de cuarentenas mucho más breves, en una economía latinoamericana muy vulnerable, digamos. Viendo imágenes de Europa, ¿no? Con las terapias saturadas, digo, para meterse en ese momento. Exacto, ¿no? Yo no hago un juicio de valor respecto a esa decisión, yo hago una descripción de lo que pasó. Lo que pasó es que en el miedo que por una pandemia que podía ser descontrolada se toman medidas muy drásticas, muy prolongadas que al final del día no dieron los resultados esperados. Hoy Argentina es uno de los países que está, el otro día, hoy veía un gráfico que preparé un diario en rojo, de los únicos de Latinoamérica que está en rojo con la pandemia aún fuera de control. Pero más allá de los resultados sanitarios, que no han sido los esperados, el gobierno en el miedo y en esta, digamos, sobrereacción a la cuestión sanitaria, o reacción correcta, subestimó los costos económicos y sociales de esa cuarentena y subestimó sobre todo el financiamiento de esa cuarentena en una economía que no tiene moneda prácticamente, porque Argentina tiene una larga historia, como dijo hoy Cristina Kirchner, con el dólar y con el que en realidad no es una historia con el dólar, es una historia no es una historia de amor con el dólar, es una historia de odio con el peso, digamos, ¿no? Por las decepciones históricas. Emitiendo una gran cantidad de pesos que generó esta turbulencia. Ahora, ya que monetaria. hablas de eso, ¿vos crees que hoy Alberto Fernández tiene un diagnóstico correcto de la situación? Yo creo que en lo político el presidente no ha todavía, me parece, dimensionado el rol histórico que le ha tocado en su gobierno. Es un gobierno genéticamente construido para aplicar un programa distributivo y fiscal expansionista que está en el ADN del kirchnerismo, distribuir derechos, moratorias, planes que por supuesto a cualquier político daría la vida por poder hacerlo, en una circunstancia donde por la pandemia, por la recesión que generó esa pandemia, por la falta de financiamiento de Argentina y la imposibilidad de emitir tanto como se ha emitido, Argentina es una sociedad descapitalizada en términos de que necesita volver a crecer. Hace 10 años que no crece. El PBI per cápita cayó 15% en los últimos 20 años, habrá caído a fin de año. Tenemos el PIB per cápita de 1974. O sea, hemos perdido décadas de crecimiento. Por muchas razones sería largo explicar, pero básicamente Argentina está haciendo una profunda depresión. Entonces, había que poner en marcha, aún sin pandemia, un programa pro crecimiento, un programa de modernización, que barajara y diera de nuevo en muchos frentes que son tabú para la dirigencia política, sindical y empresarial de Argentina, para poner a Argentina a crecer. ¿Qué tabú es? A ver. Bueno, reformas que básicamente eliminen lo que yo siempre menciono, son los 3 sesgos que hoy frenan la economía. El sesgo antiempleo, presente en toda la estructura tributaria y regulatoria de la Argentina. El sesgo antiinversión. Viste que, perdóname que quede ahí. Hoy hablas con la CGT y te habla de lo mismo. Y hablas con los políticos y te hablan de lo mismo. ¿Nadie se anima a emprender una reforma laboral? Bueno, yo creo que empieza a aparecer en la dirigencia un diagnóstico común respecto a que el modelo que comenzó con el kirchnerismo, que era un modelo básicamente distributivo, donde en ese afán distributivo se empezó a taxar la economía en distintos sectores, las exportaciones, la inversión, el empleo, digamos, ¿no? Ahogando al sector privado, y eso generó, bueno, al principio un modelo distributivo de expansión del consumo, el cual se fue agotando. Hoy la tasa de inversión en Argentina es la más baja en décadas y no ha parado de caer en los últimos 10 años. Incluso con el gobierno de Mauricio Macri tuvo una pequeña recuperación en los 2 mejores años de gobierno, pero nunca logró recuperar el nivel pre-2011, pre-cepo, donde ahí se quiebra la confianza estructural. Ahí está estancada Argentina desde el 2011. Exactamente. Entonces hay que repensar el modelo de crecimiento y subido a eso viene la pandemia, que agrava mucho más la cuestión fiscal. Con lo cual, lo que era el modelo, digamos, que imaginaba Alberto Fernández, partiendo de un diagnóstico que fue el que le llevó Martín Guzmán. Martín Guzmán dijo que el problema de la economía argentina, lo dijo en el Congreso, escuché yo a 20 metros,
era la deuda, el sobreendeudamiento, y el ajuste procíclico de Macri. Básicamente, ¿qué es el ajuste procíclico? Había recesión y como el fondo pedía metas fiscales más exigentes, en recesión hubo que hacer más ajuste fiscal y eso hundía más la economía. Bueno, lamentablemente esos no eran los dos principales problemas de la economía. El principal problema de la economía era una larga depresión que había comenzado en el 2010, 2011, digamos, que había comenzado cuando el kirchnerismo dinamitó las bases del crecimiento con toda una estructura tributaria, fiscal y regulatoria que hace muy difícil crear empleo en la Argentina. Hay que empezar a hablar, la agenda en común que tenemos que plantear como dirigencia política y los economistas, empezar a hablar de creación de empleo y de inversión, para tratar de salir de la lógica del ajuste, de la lógica de que siempre hay que quitarle un derecho a alguien para que... No, bueno, ¿cómo hacemos para crear empleo? ¿Cómo crees que, hacia dónde vamos, digamos? No puedo decir, bueno, pusimos mala prueba al iceberg. Decís, vos no sé si vino el iceberg o no, o si está adelante. Ya pegamos, sí. Ya pegamos. Pegamos en septiembre cuando, ante la posibilidad de entrar en un escenario de evaluación desordenada, el Banco Central decide cerrar los grifos al sector privado de dólar ahorro y sobre todo el dólar de las empresas para pagar su deuda en el exterior, que dinamitó la confianza del sector privado. Ahí es cuando ya empieza a darse una dinámica de la crisis donde la brecha cambiaria empieza a escalar y la sensación de que no hay futuro en la sociedad comienza a instalarse y es el primer paso de una crisis que se viene a dar en cámara lenta. Estamos en el medio de una colisión en cámara lenta donde pegamos ya contra el iceberg y el agua empieza a entrar en los camarotes y ahora estamos viendo, y lo vamos a ver en los próximos 6 meses. Eso te quiero preguntar. ¿Hacia dónde vamos? Quiero meterme un segundo en la crisis. Vos escribiste un trabajo interesante el viernes sobre 3 escenarios posibles, ¿no? El primero creo que era un ajuste. Sí, ¿no? el primero es, el escenario 1 sería no hacer nada de la devaluación desordenada, lo que yo llamo... Devaluación desordenada, o sea, ajusta la realidad. Ajuste real que planteaba Carlos, digamos, o sea, que el ajuste lo hace el mercado, digamos, ¿no? Este exceso de peso que se generó, la falta de dólares. ¿Eso qué quiere decir, digamos? ¿Qué genera? Pobreza, por lo pronto. Pobreza, con el agravante de que si vos te fijás, en la crisis del 89-90, previo en el año 88, la tasa de pobreza oscilaba entre 25 y 30. En la del 2001 entre 25 y 35, perdón, en la del 89 terminó en el 47%, después de la hiper, la tasa de pobreza. En el 89-90, perdón, en el 2001 entre 25 y 35, y terminó en 58 la tasa de pobreza en el 2002. Y ahora estamos entrando a esta aceleración de la crisis con una tasa de pobreza que dio 41 en el primer semestre, pero que todos los analistas ya estiman en 45 en el segundo semestre. Cuando vos decís la devaluación la hace el mercado, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué va a ocurrir en los hechos? ¿Qué pasa de un momento a otro en concreto? Bueno, es evidente que el gobierno no ha podido recuperar la confianza. Y esa quiebre de la confianza, que además se agravó con las medidas que toma el Banco Central, quitándole el crédito externo a las empresas privadas, que es básicamente el principal beneficio de una reestructuración de la deuda en el corto plazo, porque el sector público iba a tener poco crédito externo, pero el sector privado sí podía volver a acceder, con lo cual esa señal fue muy duro. Dado que no está esa recuperación de la confianza, que debería venir eventualmente, con varias condiciones que después podemos hablar, el gobierno tiene pocas alternativas para sostener la caída de reservas, que es la que se está dando. ¿Cómo sería esa devaluación? Bueno, si en algún momento el gobierno decide no sacrificar más reservas y dejar ir al tipo de cambio. Como el gobierno obviamente no lo va a hacer, vamos a lo que sería el escenario 2, que es lo que yo llamo de manera un poquito drástica, quiero que se entienda bien, la venezolización de la economía. Ah, bueno, me quedo muy tranquilo. No, la venezolización de la economía responde al hecho de que Venezuela es el último experimento de un control de cambios que abarcó no solo la cuenta capital, digamos, que es el cepo que nosotros tenemos, que la gente no compra dólares financieros, sino también la cuenta comercial. O sea, la cuenta capital es el cepo, digamos. Es el cepo actual. Que no vende el Estado, claro. Dólares para acumulación de reservas o incluso para que una empresa pague una deuda del sector privado. Esa es la cuenta capital, la cuenta financiera del balance de pagos. Y después está la cuenta comercial, que son básicamente la demanda de importaciones. Cuando vos empezás, como empezó ahora en estas semanas, el gobierno a retasear importaciones, eso genera una implosión en el nivel de actividad de la economía, en la tasa de inversión, en el sistema de precios que hunde la economía en una hiperrecesión. Y empieza gradualmente a pegar en la tasa de inflación. A diferencia de la devaluación que genera, si hubiera un salto devaluatorio, genera una aceleración inflacionaria al inicio, y depende después de lo que haga, si la tasa de inflación se acelera sí o no en una espiral de evaluación e inflación.
Cuando vos tenés la venezuelización de la economía, a medida que vos vas cerrando el grifo de dólares oficiales, la brecha cambiaria va aumentando, naturalmente, porque hay menos dólares a 80, por decirlo de alguna forma, y una parte creciente de la economía se empieza a referenciar, no tanto en el dólar oficial, sino en el dólar paralelo. Cuando eso pasa, empiezan a subir los precios, y ahí la inflación va en ascenso. Si vos te fijás, Venezuela tuvo una hiperinflación, después de muchos años, las características estructurales son otras, pero tuvo grandes aceleraciones inflacionarias, con control de capitales y con una brecha cambiaria enorme, de varios miles por ciento. ¿Eso ahí incluís el desabastecimiento en ese escenario? Bueno, el cerrar importaciones va a generar, sin lugar a dudas, problemas en la producción y caída del empleo. Entonces, es el camino menos recomendable. ¿Por qué? Porque es el más inestable, porque es el que acelera el círculo vicioso de caída del nivel de actividad, aceleración gradual, es cierto, no shock, aceleración gradual de la inflación, más déficit fiscal, y una tasa de inflación que no necesariamente se estabiliza, por razones que serían muy técnicas de abordar, pero es ciertamente un escenario bastante más inestable que incluso una espiral de evaluación-inflación, como la que tuvo Argentina, por ejemplo, del 75 en adelante, hasta un freno en el plano austral del año 85, después en el 87 empezamos de vuelta. Recordémosle a la gente que estos espirales de evaluación-inflación fueron más la regla que la excepción. Sí, claro. En el siglo pasado. La gente cree que el periodo fue la convertida, que fue estabilidad, después vinieron el 2002, que fue un año de alta inflación, y después tuvimos varios años de inflación. Yo quiero recordar que Cristina Kirchner dice que el problema es el dólar, pero durante los primeros años de su gobierno, el gobierno del presidente Néstor Kirchner, la inflación fue en el 2003 2.3%, 2.7%, Sí. no llegó a 3%. Y después empezó a crecer hasta los 2 dígitos, Hasta el 12 en el 2005. hasta el 2005, y después llegó al 25, cuando toda Latinoamérica, Brasil inclusive, que había empezado con más inflación que Argentina, en el 2003 cuando asume Lula, llega a un dígito de inflación. Entonces, y eso no fue culpa del argentino que compra dólares. Eso ocurría porque el gobierno tuvo una política fiscal y monetaria que puso la inflación en 2 dígitos, poniendo un sistema, digamos, de inflación en la economía como se había originado en el año 45, primero por acumulación de reservas, digamos, emitiendo muchos pesos para que el dólar no se apreciara, y después por expansión fiscal, que es lo que vino después. Entonces, ahí hay un análisis histórico muy sesgado. Argentina sale de la convertida, y con esto cierro, Pancho, con una economía totalmente desindexada, por eso hizo el gran ajuste que hizo en el año 2002, una inflación de un dígito, digamos, durante varios años, y el kirchnerismo crea la inflación de vuelta. Y ahí vuelve otra vez el campeonato mundial de a ver quién compra dólares. No al revés. Entonces, buen punto. Digo, hay que tener una perspectiva histórica adecuada y nos da cierta, déjame a mí ser esperanzador, de que podemos recuperar nuestra moneda nacional y que no estamos Quiero ir a eso. condenados a la dolarización. Venezuelización, esperemos que no. Hay un tercer escenario que vos describías. ¿Ese es el mejor de los tres? Es el mejor a mediano plazo. Lo que pasa es que ¿Cuál es? A ver. lo que sería una devaluación ordenada en el marco de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Los 3 escenarios son malos, porque, a ver, cuando vos haces un desajuste como el que hizo Argentina este año, por la pandemia, vamos a dejar el juicio de valor. Si había otra cosa que se podía hacer, a lo mejor era lo mejor para la salud, no lo sé. Se lo dejo a los historiadores, pero me paro hoy a esta hora y Argentina tiene 10 puntos de déficit fiscal, que es lo que tenía Venezuela cuando en el 2012-13, cuando se empezó ahí la inflación en 100, 400, después fue subiendo, después llegó una hiper, pero porque llevaron al extremo, digamos, este modelo de represión total que yo te mencionaba antes. Tenemos 10 puntos financiados con emisión monetaria. Y la única medida que puede anunciar el ministro Guzmán es que el año que viene va a emitir un poco menos. Y ahora, en un giro suave, la ortodoxia dijo que va a financiar aún un poquito menos, no porque va a ajustar las cuentas públicas, sino porque va a emitir más deuda. ¿Qué quiero decir? Ahí hay como un dilema de política económica, que es si vos ajustás muy rápido las cuentas públicas. Este es el dilema que plantea Guzmán en sus entrevistas. Claro. Cuando la economía del sector privado está muy deprimida, eso te puede hundir más la recesión. Entonces, ¿por qué todos los países no abandonan sus políticas fiscales expansivas, Estados Unidos, Europa, el año que viene? Porque todavía tienen que empujar la economía. El problema es que Argentina lo tiene que financiar con emisión monetaria. Entonces, le está pidiendo Guzmán al tenedor de pesos, ni te hablo del tipo que está cruzando Uruguay, que dejó su vida acá, se cruzó con su familia, se llevó su casa, todo a vivir a Uruguay, de la desconfianza que tiene en Argentina, el tenedor de peso que está acá, que le financie la expansión fiscal del año que viene, o por lo menos el no ajuste del año que viene. Entonces, obviamente, el tenedor de pesos,
que es el mercado, que no piensa con un sentido individualista, si vos querés, huye del peso cuando dice, a mí me van a hacer pagar la fiesta con la inflación y la devaluación, la fiesta entre comillas, la política, si vos querés, contracíclica de Guzmán, me la van a hacer pagar a mí, tenedor de peso. ¿Cómo se saldría del laberinto? Obviamente recuperando la confianza en el sector, la confianza en la economía, para que vengan los 300.000 millones de dólares que están afuera, empiecen a mover la economía. Eso en este marco no va a pasar. Bueno, la última, y si me la podés contestar bien breve. Cuando Cristina dice las decisiones las toma Alberto Fernández, ¿lo perjudica, lo beneficia económicamente hablando para el inversor? Yo creo que la carta hoy de Cristina es muy importante, que da muchos mensajes. Yo creo que el primer mensaje es: yo armé la coalición electoral, ganamos y ahora gobierna Alberto, con lo cual toma cierta distancia, me parece, de lo que vaya a pasar en la Argentina. Pero al mismo tiempo es consciente de la gravedad de la situación en la que está, donde la clase política no podemos seguir echándonos los fardos unos contra otros, y llama a un acuerdo de una suerte de diálogo, en la cual ella obviamente creo que se va a autoexcluir, lo debería liderar Alberto Fernández, para distribuir, me parece, una discusión del costo del ajuste. El problema de ese diálogo es que hay que poner un marco político para que ese diálogo sea posible, con un rumbo de país claro. Entonces el presidente va a tener que elegir. Y ahí va a tener que elegir un poco entre los dos caminos que yo te digo. O sea, va a tener una corrección moderada de la economía para sacarla de este pantano, dando señales además al sector privado, o va a ir por esta venezuelización. Y lo va a tener que hacer con un ojo puesto en la economía y otro ojo puesto en la política, porque la venezuelización de la economía, creo yo, puede terminar con la ruptura con los sectores del peronismo moderado, el sindicalismo que no va a querer ver el empleo formal cayendo. Y si vira hacia un acuerdo con un plan clásico del Fondo Monetario, que lo someta, digamos, a correcciones que son socialmente dolorosas, pero ideológicamente para todo el espectro del kirchnerismo duro, que ha construido su carrera política insultando al Fondo Monetario y las políticas de ajuste de la derecha, llevarlo a esa situación podría tensionar la coalición por izquierda. Y en ese juego es el que está atrapado hoy Alberto Fernández, donde escucha, receta de los dos lados, y no alcanza a decidir y está en una especie de bloqueo, no el bloqueo de O'Donnell y Portantiero entre dos fuerzas políticas del siglo pasado, sino entre dos bloques contrapuestos de su propia coalición de gobierno. Muchas gracias, Luciano, interesantísimo. Placer, gracias. En el próximo bloque vamos a hablar con Vilota de cómo la Cámpora va a ganar.